10 minutos. Bueno, muchas gracias. Gracias a la Fundación, a Henrich, a todos quienes organizan este evento. Me parece de gran importancia seguir discutiendo respecto a esto. Yo quiero decir 4 cosas y me voy a demorar exactamente 10 minutos. La primera es que yo confío en la palabra de la presidenta sobre la elección de intendentes. Confío porque en varias oportunidades he podido conversar con ella personalmente sobre este tema y ella ha sido tajante en afirmar que la elección de intendentes no solo se va a realizar, sino que va a tener una fecha que es el 2017. ¿Por qué digo esto de la fecha? Porque los rumores que hemos tenido aquí en el Congreso es que particularmente desde el Senado hay algunos que están calculando que un candidato a elección de intendente puede ser un futuro candidato a senador y eso va a traer un problema para la competencia en algunas regiones. Razón por la cual hay algunos pensando en patear este debate para el 2020 o incluso más allá. Sin embargo, la presidenta, a mí me lo ha confirmado la bancada regionalista, aquí está Rodrigo, su presidente, Rodrigo González, nos ha confirmado en varias ocasiones que la elección va a ser el 2017. Coherente con eso, el gobierno le acaba de poner hace pocas semanas atrás suma urgencia al proyecto de elección de intendente y la reforma constitucional que eso merece en el Senado. No le había puesto la urgencia necesaria, razón por la cual yo me preguntaba, aquí tenemos la declaración de la presidenta por una parte, pero no tiene suma urgencia el proyecto. Bueno, el gobierno cumplió con ponerle suma urgencia, yo creo que es una buena noticia. No llegó la suma urgencia, me dice Henrich. Todavía no llega. Bueno, yo pensé que la cosa estaba bastante más clara. Bueno, da cuenta, mantengo mi sospecha entonces. ¿Cuál es la razón de una declaración de la presidenta 2017? Si el proyecto no tiene urgencia, va a ser muy difícil tener elección para el 2017. Va a ser muy difícil. Pero sumado a eso, sumado al 2017, lo decía la senadora Goich, con toda razón, una cosa es el mecanismo de elección y otra cosa muy distinta es cuál va a ser la atribución que tiene. Y si yo creía que la elección de intendente en el Senado tenía alguna esperanza, puedo decir con toda razón que en la Cámara, en la Comisión de Gobierno Interior y Descentralización, en cuanto a la ley de traspaso de competencia, no tenemos ni una esperanza. El proyecto está absolutamente trancado, no tiene suma urgencia aparte del gobierno y la verdad yo veo el escenario negro en cuanto al traspaso de competencia a consejeros regionales y a intendentes electos. Creo yo que el gobierno cometió un error de mandar estos proyectos por separado, en comisiones distintas, porque nosotros estamos, por una parte, en la Cámara discutiendo sobre atribuciones de un intendente que todavía no sabemos si va a ser electo o no, y por otro lado el Senado está dándole elección democrática a un intendente que no sabe si va a tener traspaso de competencia. Entonces hay una abierta contradicción que el subsecretario, con toda la buena fe, pero el subsecretario nunca nos ha podido responder exactamente cuál es la razón de dividir las cosas en dos. Por otra parte, creo que si tenemos elección de intendente el 2017, que yo lo veo difícil, con traspaso de competencia, que lo veo todavía más difícil porque la cosa está compleja en la Cámara, un compromiso que tomó el subsecretario con nosotros hace un mes atrás, o más quizás, es que otra de las recomendaciones relevantes de la Comisión de Descentralización, dirigida por Esteban Valenzuela y por Henrich, era que tuvieran billetera propia, estos intendentes. Y había una recomendación específica que era la ley de rentas regionales. Bueno, con respecto a la ley de rentas regionales, no solamente no tiene suma urgencia, no sabemos cuándo va a entrar al Congreso. El subsecretario se comprometió con nosotros que se iba a demorar 40 días, porque estaba en la negociación con Hacienda y había un cambio en el Ministerio de Hacienda, entonces tenía algunas dificultades. Bueno, han pasado esa fecha y sin embargo no tenemos en el Congreso el ingreso de esta ley de rentas regionales. Y es más, después del cónclave a mí me queda la pregunta si es que va a venir o no esa ley de rentas regionales, porque la presidenta reafirmó la elección de intendente, pero no reafirmó si venían con billetera propia. Entonces yo creo que otro de los temas, otro de los focos donde hay que prender la luz, además de la elección de intendente, si es que llegamos o no para el 2017, si es que vamos a tener traspaso de competencia, es qué pasa con la ley de rentas regionales. Porque no tiene mucho sentido pelear por los otros dos si es que no van a tener estos intendentes una billetera propia. Yo he sido partidario y he votado a favor de muchas de las reformas del gobierno, pero me parece que en este tema de reforma regional el gobierno ha sido bastante ambiguo. Y creo que el gobierno tiene que aclarar cuál va a ser el cronograma
y si es que va a cumplir, porque de lo contrario, la declaración de la presidenta, que insisto, yo confío en su palabra, me preocupan más bien los partidos de la nueva mayoría, si es que le van a dar voluntad y apoyo, sobre todo en el Senado. Si es que eso va a pasar, si es que queremos el 2017, hay que ponerle urgencia ahora al proyecto y hay que mandar ahora la ley de rentas regionales, que probablemente va a ser la ley que más se va a demorar en tramitar y que es la ley más relevante de todos estos temas. Yo no creo que sean solo un problema de algunos asuntos económicos, creo que es central en la discusión que tenga este intendente una billetera propia con autonomía. No estamos diciendo que con esto vamos a modificar el Estado unitario. Hay muchísimos países que con Estado unitario tienen un gasto subnacional que en América Latina, para compararnos solo con la región, tienen el doble de gasto subnacional. Chile tiene entre el 12 y el 15, en América Latina el promedio es del 30. Si es que nos comparamos con la OECD, estamos llegando casi al 50% del presupuesto nacional con destino hacia los territorios regionales. Por lo tanto, no tiene que ver con modificar el Estado, la naturaleza del Estado. Puede seguir siendo unitario, pero con un gasto subnacional relevante. Para eso necesitamos ley de rentas regionales. De lo contrario, no va a pasar. Sabemos que por la sola inercia de teatinos no va a aumentar ese gasto subnacional. Tiene que haber una ley de rentas regionales que equipare un poco estas asimetrías terribles. Y por último, me gustaría comentar dos cosas más. Universidades regionales. Viene el debate sobre gratuidad y sobre cambio de reglas del juego del sistema de educación superior. La pregunta es, ¿el Estado va a cambiar el trato que tiene con sus universidades regionales, sí o no? Aquí veo que está el rector Patricio Sangüesa de la Asociación de Universidades Regionales. Un debate pendiente, y si hay una parte del sistema de educación superior en donde están los estudiantes más vulnerables del sistema, no es necesariamente en el CRUCH, es en la Asociación de Universidades Regionales. Ahí están los estudiantes más vulnerables del país. Por lo tanto, si es que alguien pretende hacer el corte de financiamiento por vulnerabilidad, el corte debiese ir justamente a favorecer a universidades regionales. Por último, un tema que me preocupa, y con esto termino, partidos regionales. Fue una de las recomendaciones que hizo la Comisión Presidencial. Lamentablemente esta recomendación, que algo logramos modificar en la cambio al sistema binominal, el ministro Peinadillo firmó un acuerdo con los independientes que permitió bajar las barreras de entrada para los partidos regionales. Segundo, crear la figura de los partidos unirregionales en una sola región. Y tercero, el compromiso era que aquellos partidos pudieran tener financiamiento en una ley que iba a llegar después, que efectivamente llegó, que es la Ley de Fortalecimiento de la Democracia, que le da un financiamiento basal en periodos no electorales a los partidos, pero el gobierno le puso una primera barrera de entrada para obtener financiamiento, y que es tener representación parlamentaria. Eso ya es discutible, pero por último, ese es el criterio que el gobierno fijó. Sin embargo, en la discusión en la Comisión de Constitución, el diputado Monkever presenta una indicación que es para restringir el financiamiento de los partidos solo, y es el resultado de la indicación Monkever, el 100% del financiamiento de la ley de partidos va a ir a la nueva mayoría y a la alianza. Es decir, se excluye completamente no solamente a los partidos regionales, también a otros partidos nacionales, pero alternativos. Se excluyen completamente. El 100% va a ir a los dos grandes bloques. Esta indicación, que fue lamentablemente aprobada en la Comisión de Constitución de la Cámara, aprobada en la sala de la Cámara, a pesar de que algunos diputados de la nueva mayoría nos apoyaron en esto, no logramos revertirlo, y hoy día está en el Senado. De aprobarse esta indicación, el 100% de la plata va a irse a los dos grandes bloques. Y cuando hablamos del 100% de la plata, hablamos de mucha plata. La Unión Demócrata Independiente va a recibir 1.000 millones de pesos anuales en periodos no electorales. Renovación Nacional va a recibir 900 millones de pesos anuales. La Democracia Cristiana, 900 millones de pesos anuales. El PPD, 700 millones de pesos anuales. Y se va a excluir completamente la recomendación que hizo la Comisión de Descentralización, que era darle espacio a los partidos regionales, y esos espacios naturalmente tienen que ver con también darle un financiamiento basal para que puedan hacer buena política. Eso quedó completamente excluido. Espero que el gobierno tenga voluntad para modificarlo en el Senado. De lo contrario, y hoy día tenemos un almuerzo con los senadores independientes y los diputados independientes, no queda otra que recurrir al Tribunal Constitucional.
Esta vez ir al Tribunal Constitucional no es para defenderse de la democracia, más bien es para defender a la democracia. Ir al Tribunal Constitucional sería una mala noticia, porque quiere decir de que para esta elección municipal no entraría en vigencia esta ley. Pero si es que no somos capaces de modificar esto en el segundo trámite, no queda otra que ir al Tribunal Constitucional, porque garantizar solo el 100% del financiamiento para los dos grandes bloques no creo que sea defender la democracia. Hay que justamente dar condiciones igualitarias para todos. Con esto termino justo los 10 minutos. Muchas gracias.